Rápidamente vamos a hacer la comparación de las discrasias de células plasmáticas, que es EMGOS. EMGOS, que es la gamopatía monoclonal de significado indeterminado. Luego la macroglobulinemia de Waldenström y mieloma múltiple. En EMGOS tenemos nada más una proliferación de células plasmáticas que lleva aumento en inmunoglobulinas, pero el paciente no tiene ningún síntoma, es totalmente asintomático, entonces nada más en los laboratorios, porque haya venido por cualquier otra cosa de rutina o así, encontramos que hay proteínas elevadas. Y hay que hacer electroforesis para ver que no sea, bueno, una va a ser la electroforesis para ver si es IgM, IgG y así, pero la otra es cada 6 meses hay que estarlo checando para ver que no va a progresar o al mieloma múltiple o a la macroglobulinemia de Waldenström o a una leucemia linfocítica crónica o así. Entonces, esto, si vemos una biopsia de médula ósea, vamos a ver menos de 10% de células plasmáticas. Luego, en la macroglobulinemia de Waldenström, aquí tenemos aumento de la IgM. La IgM está como pentámeros, entonces vamos a tener muchas IgMs que se pueden ocluir en la vasculatura y hacer fenómeno de Raynaud. También el que el plasma esté muy viscoso hace que las plaquetas no se agreguen, entonces el paciente tiene sangrado. Entonces se puede presentar con sangrado o con síntomas de hiperviscosidad, como puede ser infarto cerebrovascular o infarto de la retina o con hemorragia de la retina y linfadenopatía generalizada, cosa que no va a tener el mieloma múltiple. Entonces, estos pacientes generalmente se presentan con los síntomas de hiperviscosidad y el tratamiento va a ser plasmaféresis. Si viene con otros síntomas, no tanto de hiperviscosidad, se puede dar quimioterapia y rituximab. Rituximab porque es un anticuerpo monoclonal en contra de CD20 expresado por las células B, y las células B son las que producen las células plasmáticas. También podemos dar fludarabina o bortezomib o talidomida o así, más o menos como lo damos en mieloma múltiple. Luego, aquí vamos a ver más de 10% de células plasmáticas en biopsia de médula ósea. Y podemos tener los cuerpos de Dutcher, que va a ser en una célula plasmática alrededor del núcleo encontrar las inmunoglobulinas M. Luego, en mieloma múltiple tenemos IgG o IgA. Bueno, o sea, la proliferación es más con IgA o con IgG y de estas más con IgG. Entonces aquí no van a haber síntomas de hiperviscosidad porque la IgG está como un monómero, no como un pentámero como aquí en la macroglobulinemia de Waldenström. El paciente va a tener aumento de interleucina 6 por las células plasmáticas que llevan a el aumento en la expresión del RANK receptor que está en los osteoclastos. Entonces se activan los osteoclastos y hay lesiones líticas del hueso y esto lleva a hipercalcemia. Entonces el aumento en el calcio lleva a trastornos psiquiátricos como confusión, entonces puede ser que el paciente venga por eso, por confusión, y fracturas patológicas. Y ya con esto empezamos a sospechar, por ejemplo, de mieloma múltiple. En un scan nuclear del hueso con tecnesio no vamos a ver nada porque esto detecta lesiones osteoblásticas, no osteoclásticas. Esto lo vamos a ver con una radiografía o una tomografía o un PET scan, la tomografía por emisión de positrones. Si en radiografía no vemos las lesiones, entonces nos vamos a cualquiera de los otros dos. El paciente de tratamiento, si tiene menos de 70 años, le damos un trasplante de médula ósea para menos de 70 años. Si tiene más de 70 años, nada más damos melphalan y prednisona. Y si no es candidato para trasplante de médula ósea, damos prednisona más talidomida. Talidomida y lenalidomida son inhibidores del factor de necrosis tumoral. A otros medicamentos que podemos dar va a ser bortezomib, que es un inhibidor del proteasoma, que hace que entonces no se destruyan las proteínas y entonces se quedan ahí en la célula y finalmente la célula se muere. Bortezomib y
talidomida y lenalidomida producen como efecto adverso neuropatía periférica y otros síntomas neurológicos. Si al paciente le vamos a dar trasplante de médula ósea, primero le damos quimioterapia, y la quimioterapia es igual que como si el paciente tuviera más de 70 años, más talidomida. Entonces, antes de hacer el trasplante de médula ósea, damos melphalan, prednisona y talidomida. Y para el calcio, va a haber que tratar la hipercalcemia generalmente con solución salina normal. Y las fracturas, o sea, para impedir las fracturas, vamos a dar bisfosfonato, pero su efecto lo empiezan a tener como a los 2 o 3 días después de haberlo dado. En mieloma múltiple vamos a ver que la tasa de sedimentación eritrocitaria va a estar aumentada porque los glóbulos rojos se van a estar agregando, y de hecho esto se llama formación redox, como se agregan, que parece como si fueran monedas. Y en todas estas, el aumento en la inmunoglobulina son las proteínas de Bence-Jones cuando se tira la inmunoglobulina en la orina. Entonces son las cadenas ligeras las que vamos a ver y se llaman proteínas de Bence-Jones. Ahora, esto no lo podemos detectar en la tira reactiva de la orina, porque eso solo detecta albúmina. Como proteína es la albúmina la que detecta. Entonces, si el paciente en suero tiene muchas proteínas, o en plasma tiene muchas proteínas, vamos a hacer la electroforesis para ver si son proteínas de Bence-Jones, o sea, primero si son inmunoglobulinas. O en la orina hacemos la electroforesis y ahí vemos si son las proteínas de Bence-Jones. Ahora, en la electroforesis, una electroforesis de proteínas normales en plasma es, para acordarnos cómo es escribimos albúmina al revés, así. Albúmina, así. Luego inmunoglobulina alfa 1 y alfa 2. Luego inmunoglobulina beta, puede ser beta 1 y beta 2. Y luego las inmunoglobulinas gamma. Entonces, esta es un poquito más ancha, las inmunoglobulinas gamma, y estas son los anticuerpos. Esto es una electroforesis de un paciente normal, pero en un paciente con una gamopatía o con la discrasia de las células plasmáticas se va a ver igual albúmina, alfa 1, alfa 2, las betas, y aquí vamos a encontrar un pico de inmunoglobulinas gamma, que son las globulinas gamma, que son las inmunoglobulinas, son los anticuerpos, y este se llama el pico M-spike, que no quiere decir que la inmunoglobulina sea M, solo se llama así, M-spike de las gamopatías monoclonales. Y aquí vamos a ver, puede ser por IgG, si es en mieloma múltiple, o puede ser por IgM, si es en la macroglobulinemia de Waldenström. Por esta simple electroforesis no vamos a ver cuál, porque aquí nada más se elevan las inmunoglobulinas, pero no vemos específicamente cuál. A veces este mismo patrón de electroforesis o parecido lo podemos ver en policlonopatías de inmunoglobulinas, como puede ser en infección o inflamación. Por ejemplo, en infección se van a elevar las inmunoglobulinas, pero nunca va a ser así un pico como en las gamopatías. Entonces, esta es una electroforesis de un paciente normal, y esta va a ser la electroforesis que vamos a encontrar en estas gamopatías. Y la otra es nada más que en mieloma múltiple vamos a tener disminución del anion gap. Ya vimos por qué. Porque la IgG es un catión que aumenta los niveles de cloro y de bicarbonato. Y el anion gap se calcula como la concentración del sodio menos la concentración del cloro y el bicarbonato. Entonces, al tener esto aumentado, el anion gap va a estar disminuido. Y el gap de proteínas, que es como la relación entre proteínas totales y albúmina, va a estar disminuida porque tenemos más proteínas. En mieloma múltiple tenemos más de 3 gramos nada más de inmunoglobulinas, pero de proteínas totales va a ser más de 7. Y tenemos disminución en albúmina.